Uno de los temas de actualidad de la semana inclusive es el paro nacional y lo entrecomillo, ¿verdad? Porque habría que ver los números para definirlo como nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy por hoy ha protagonizado una serie de actos vandálicos en la Ciudad de México, vandalizando la Secretaría de Educación, la Secretaría de Bienestar, el mobiliario urbano del Paseo de la Reforma, entre otras cosas. Y también ha protagonizado una serie de situaciones en contra de la ciudadanía, de vehículos, de particulares, de bloqueos en algunas avenidas que están afectando, obviamente. Pero aquí la pregunta es, en verdad, tomando en cuenta sus demandas, ¿está justificada o está justificado estos actos de vandalismo que la gente está protagonizando en la Ciudad de México? Se prevé también que pudieran haber algunas manos que están meciendo la cuna o algunos nexos con los grupos de derecha y de ultraderecha que coincidentemente están en la misma sintonía o en sintonías parecidas. Todo esto que estoy comentando va a estar explicado, comentado de quien es conocedor de este tema, el doctor Ángel Valderas Puga, a quien les dejo en este momento con la opinión de él. Porque mira, Jacobo, yo quisiera comenzar con esto y luego comentamos los otros temas. Mira, a mí me parece muy emblemático esta fotografía, pero una fotografía que refleja hechos esenciales. A ver si se puede Ahí está perfecto, ahí se ve completa, ahí se ve muy bien. Mira, Jacobo, es integrantes de la CENTE, porque la CENTE no se ha delindado, no se ha deslindado, que van a agredir la Torre del Bienestar, el edificio de la Secretaría del Bienestar. La CENTE contra la Secretaría del Bienestar. Yo me pregunto, Jacobo, ¿qué mensaje manda la CENTE cuando van a agredir a una secretaría que está dando amplios apoyos a la gran mayoría del pueblo de México? No la gran mayoría, pero sí más de 40 millones. Ir a agredir la Secretaría del Bienestar manda un mensaje de que a la CENTE, ya ahí no sabemos si son liderazgos y las bases, pero ya es la CENTE, les molesta la Secretaría del Bienestar. Por ahí lo han dicho porque quisieran que ese dinero se los dieran a ellos. Ir a agredir la Secretaría del Bienestar es ir a agredir a una secretaría que otorga pensión a adultos mayores que posiblemente son padres y madres de integrantes de la CENTE. Es ir a agredir el programa Mujeres Bienestar, personas con discapacidad, madres trabajadoras, salud casa por casa, jóvenes construyendo el futuro, la clínica es nuestra, producción para el bienestar, sembrando vida, fertilizantes para el bienestar, bien pesca, precios de garantía, leche para el bienestar, programa de mejoramiento de vivienda y específicamente en el caso educativo, ir a agredir la Secretaría de Bienestar por parte de integrantes de la CENTE es estar en contra de las becas para educación básica Rita Cetina, para que niñas y niños no abandonen sus estudios por cuestiones económicas, lo que le da trabajo a maestras y maestros. Los que hemos sido maestros nos debemos a nuestras y nuestros alumnos. Sin alumnas ni alumnos no hay escuelas.
no hay escuelas y no habría maestros. Así de sencillo. Es una gran contradicción ir a agredir a una secretaría que otorga becas para educación media superior. Para educación superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, para la beca Gertrudis Bocanegra, para educación superior y también para el mejoramiento de las escuelas. El programa La Escuela es Nuestra. Jacobo, público del noticiero en redes, es un mensaje muy claro que la CENTE está en contra de los programas de bienestar. No se puede aminorar, es muy duro, pero la dirigencia de la CENTE, al no deslindarse, y no es la primera vez que lo hacen, lo hicieron en 2025, es ya recurrente las agresiones a la secretaría más importante para las condiciones de vida de las y los alumnos de las escuelas públicas, para las y los maestros de las escuelas públicas, que también hacen uso de varios programas para la producción en el campo. Por ejemplo, Sembrando Vida, Producción para Bienestar, Bien Pesca, fertilizantes para el bienestar. La verdad es una gran incongruencia. Y yo me pregunto, agrediendo a los programas del bienestar, ¿creen que van a ganar simpatías del pueblo de México? ¿Van a ganar simpatías de sus alumnas y de sus alumnos? ¿Van a ganar simpatías de sus padres que cobran una pensión en la Secretaría del Bienestar? Porque apuesto que muchos padres y madres de integrantes de la CENTE cobran una pensión de adultos mayores. Insisten con una demanda que sí hay que analizarla, pero como todo en la vida, hay cosas que se pueden resolver de manera inmediata, otras en el mediano plazo y otras en el largo plazo. Hay que recordarle a la dirigencia de la CENTE que las Afores no vienen de 2007. No, absolutamente no. Y maestras lo deben de saber. Las Afores, y además también tienen que ubicar quiénes son los responsables, porque yo no veo a la CENTE ni tocando con el pétalo de una rosa al PRI. No los he visto ir a protestar al edificio de insurgentes del PRI. Porque hay que recordarle a la CENTE y a los que hoy protestan en las calles de la Ciudad de México que las Afores las impuso en México el PRI con la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995. Una ley que se aprobó el 7 de diciembre de 1995. Es decir, las Afores tienen 30 años que se impusieron en el país con responsables precisos. Ernesto Zedillo, presidente del PRI, que hoy vive en Estados Unidos y que viene a pontificar. Señores de la CENTE, ¿por qué no le reclaman al PRI? Las Afores vienen de 1995, no de 2007. ¿Y por qué es importante esa fecha? Puse en rojo PRI y puse en rojo 1995. Porque la CENTE, de manera gremialista, solo lo que a ellos les atañe, solo lo que atañe a una parte del magisterio, nunca dieron una batalla en contra de las Afores de 1995 a 2007. Nunca la dieron. ¿Y saben por qué? Les cuento una anécdota. Yo sí estuve en la lucha contra las Afores en el 95. Ya se sabía que las Afores era un sistema perverso. Recuerdo
que pedimos apoyo a algunos sindicalistas de la UNAM. Y también recuerdo su respuesta contundente. Nos dijeron que a ellos no les afectaba porque ellos se jubilaban con la ley del ISSSTE. Repito, en 1995, muchas trabajadoras y trabajadores federales se voltearon para otro lado cuando las Afores se impusieron en el país, porque simplemente a ellas y a ellos no les afectaba. Fíjense nada más, eso es justamente el gremialismo. A mí no me afecta, pues entonces no hago nada. Oye, pero va a afectar a otros trabajadores. La solidaridad que hoy ellos piden, no la dieron a otros trabajadores. ¿A quiénes? A los que no éramos trabajadores federales. Yo en mi caso fui al mismo tiempo, tenía el Seguro Social y el ISSSTE porque trabajaba en una universidad autónoma regida por un contrato colectivo de trabajo por el Seguro Social, y ahí hicimos aportaciones, y por otro lado por el ISSSTE, por mi trabajo en el Tecnológico de Querétaro. Y bueno, hay que recordar también a todos los que están en la Ciudad de México y a la gente que sigue esas transmisiones, que la ley del ISSSTE tiene nombre y apellido. Fue aprobada por el PRIAN y yo no veo los liderazgos de la CENTE no tocan ni con el pétalo de una rosa al PRIAN, ni con el pétalo de una rosa. No dicen nada contra sus verdugos, lo que ya me parece bastante raro. Aquí les recuerdo a la dirigencia de la CENTE que la ley del ISSSTE fue aprobada el 22 de marzo de 2007 con 196 votos del PAN, 89 votos del PRI, 16 votos del Partido Verde, 8 votos del PANAL y 4 votos de ese partido, quién sabe quién será, pero que es irrelevante. ¿Y por qué la CENTE no critica al PAN y al PRI? Vean la fecha, 2007. Hace 19 años comenzaron con esta lucha en contra de las Afores. Ojo, quieren echar abajo la ley del ISSSTE, no las Afores, que es muy distinto. Las Afores vienen desde 1995. Ellos nada más quieren lo que les afecta a ellos. La ley del ISSSTE. Tienen una consigna que dice, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Pregunta para la CENTE, ¿por qué no defendieron sus derechos como lo están haciendo ahora en 2007? ¿Por qué no trataron de impedir la aprobación de la ley de 2007? ¿Por qué no promovieron voto de castigo en las elecciones subsiguientes al PAN y al PRI? En las elecciones de 2009. Si lo hubieran hecho en 2009, habría habido una alta posibilidad de derogar la ley del ISSSTE, pero no promovieron el voto en contra del PAN y el PRI, y el PAN y el PRI siguieron gobernando. Entonces, fíjense qué chistosos. Tratan de revertir una ley cuando en su momento no pudieron, no quisieron detener esa ley. En 2007. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¿Por qué no lo hicieron en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012? Es decir, ¿por qué no lo hicieron en 6 años de gobierno del PAN? Vean los votos. 196 votos del PAN. La gran mayoría fueron las y los panistas.
Y qué curioso, en el sexenio del PAN con Felipe Calderón, ahí sí no aplicaron gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ahí no hicieron bloqueos, ahí no se fueron a la Ciudad de México, ahí no convocaron a un paro nacional, pero además se les fue otro sexenio. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. ¿Y por qué no exigieron, como lo están haciendo ahora, por qué no exigieron entre 2007 y 2012 una reunión con Felipe Calderón? Exigir, como lo están haciendo ahora, exigir. ¿Por qué no fueron a bloquear Ciudad de México? ¿Por qué no hicieron bloqueos en los lugares donde lo están haciendo? A ver. Y luego se les pasó otro sexenio en el que no aplicaron gobierne con gobierne, los derechos se defienden, porque se les fueron de 2012 a 2018 el sexenio de Enrique Peña Nieto, al que tampoco nunca le exigieron que se reuniera con ellos personalmente. Curiosamente, la dirigencia de la CENTE se despierta 12 años después, 12 años después, para exigirle a la 4T la derogación de una ley aprobada por el PAN, aprobada por el PRI, que además, entre más tiempo pase, más difícil derogar una ley, porque los efectos comienzan a implementarse. Y yo lo puedo decir orgullosamente que nosotros desde 2007, cuando digo nosotros, es un grupo de trabajadores federales, no nada más de maestros. Yo lo hice desde la trinchera del Tecnológico de Querétaro, desde el mismo CENTE, no se alcanza a ver la fecha abajo, pero ahí dice marzo de 2007. Yo di una serie de conferencias con otros compañeros en las escuelas, en oficinas federales, desmontando lo que PAN, PRI y CENTE, los charros del CENTE, no decían sobre la nueva ley del ISSSTE. Es decir, les está hablando alguien que participó en primera fila en esa batalla. A mí me sorprende porque desde 2007, esto que les estoy compartiendo, es la presentación, una lámina de una de las tantas conferencias que yo impartí, y ahí alertábamos a todos los trabajadores federales que las afores habían sido impuestas por la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile en 1980-1981. Y nos dice Tere Sevilla que a lo mejor en esos tiempos no se defendieron porque había macanazos. ¡Exacto! O sea, hoy que están frente a gobiernos que no reprimen, van y causan destrozos. Pero cuando se deberían de haber defendido, no lo hicieron. A mí verdaderamente me sorprende que 19 años después, vamos a tomar en cuenta que comenzaron con esto el año pasado, que 18 años después se den cuenta de lo que hace 18 años muchos dijimos. Hace 18 años muchos alertamos en contra de las cuentas individuales que ya habían sido un fracaso en Chile. Así de sencillo. Y bueno, vemos estas fotografías, por ejemplo, de integrantes de la CETEG, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, agrediendo automóviles, no se sabe de quién, con mazos, rompiéndoles los vidrios. ¿Ustedes creen que si a ustedes les destrozaran su auto, eso les generaría a ustedes simpatía a quien les destrozó el auto? ¿La verdad? ¿Creen que así están ganando simpatía? Porque efectivamente lo que hemos visto
es que quienes están agrediendo son los integrantes de la CENTE. Ahí están las fotos. Esto que estamos viendo es una agresión. Son ellos los que están agrediendo. Como dijo hoy la presidenta, probablemente, bueno, no probablemente, es casi seguro que se trata de una provocación. ¿Provocación para qué? Para buscar la represión y después acusar al gobierno de la 4T de reprimir al magisterio. Por eso están agrediendo y además agreden a gente que nada tiene que ver y dañan a otros trabajadores o trabajadoras que no pueden hacer su trabajo y piensan que así van a ganar simpatía. Miren, vámonos a los números. Les presento aquí mi ciudad y sería muy interesante que aquí en el chat nos dijeran si en su estado hay paro nacional. Porque miren, a mí me sorprenden medios de comunicación, muchos, que hablan de un inexistente paro nacional. Repito, es un inexistente paro nacional. Es una inexistente huelga nacional. En Querétaro no hay ninguna escuela en paro. Aquí nos dice Eddie Fifirs y Delia de la Luz que tampoco en Puebla. Miren, vean ahí en Querétaro. Cuenten a las maestras y los maestros que están ahí. Son 13. 13. Esto fue lo más que lograron en Querétaro. 13 que no están en paro, que simplemente fueron a protestar afuera de la sede de la representación de la SEP en Querétaro. Entonces, dejo de compartir, ya casi voy a terminar, Jacobo, pero sí me parece muy importante que todas y todas tengamos claro que no estamos ante un paro nacional. Me parece, pues, hasta flojera, que les da flojera a medios que hablan de un paro nacional cuando no hay ningún paro nacional. Y hay que recordar, Jacobo, porque probablemente nos den los números esta semana, hay que recordar que el año pasado la CENTE también convocó a un paro nacional con tristísimos resultados. Porque esta es la misma situación de 2026. Vean el porcentaje de escuelas en paro. Esto fue el año pasado. 13% en Baja California Sur, 18% en Chiapas, que es uno de los baluartes de la CENTE. Solo pararon 3,000 de 18,000 escuelas. Y en Guerrero, donde también es un 13%, 1,000 de 10,000. Pero vean las demás, esto fue el año pasado y casi les aseguro que es lo mismo en 2026. Vean las escuelas en paro en Aguascalientes, ninguna. En Baja California, ninguna. En Campeche, ninguna. En Chihuahua, un 4%. En Ciudad de México, 79 de 4,400, ni el 2%. En Coahuila, ninguna. En Colima, ninguna. En Durango, ninguna. En Guanajuato, ninguna. En Hidalgo, ninguna. En Jalisco, ninguna. En el Estado de México, ninguna. En Michoacán, ninguna. En Morelos, ninguna. En Nayarit, ninguna. En Nuevo León, ninguna. Ninguna en Puebla, ni en Querétaro, ni en Quintana Roo, ni en San Luis Potosí, ni en Sinaloa, ni Sonora, ni Tabasco, ni Tamaulipas, ni Tlaxcala, ni Veracruz. Solo 115 escuelas de 2,800 en Yucatán y la mitad en Zacatecas y un paro estatal en Oaxaca que se quiere presentar como paro nacional. A mí que me disculpen, pero los números son contundentes. No estamos ante un paro nacional. Todas y todos aquellos periodistas que quieren hacer un análisis a partir
de un paro nacional están muy mal informados, porque creen que lo que ven en Ciudad de México sucede en todos los estados de la República. Termino con dos más, Jacobo, que son información del año pasado, pero que es totalmente actual. Totalmente actual. Esta síntesis que yo hice el año pasado muestra pues que en realidad solamente se puede hablar de paro en dos estados. Oaxaca, 95%, probablemente sean los mismos números de ahora, y Zacatecas, la mitad. De ahí en fuera, ya en Chiapas, en Baja California Sur y en Guerrero, es una minoría. Y ya irrelevante en Chihuahua, en Yucatán, en Ciudad de México, y párenle de contar. El país está constituido por 32 estados de la República, 32. Y el año pasado solo hubo paro en 8, una cuarta parte. Sí, pero vean las cantidades. O sea, que no me digan que porque para el 4% en Chihuahua, en Yucatán, eso es un paro en Chihuahua, en Yucatán. Absolutamente no. Ni siquiera hubo paro en Chiapas, ni lo hay ahorita, ni tampoco en Baja California Sur, ni tampoco en Guerrero. Esto no quiere decir que hay algunos. Ya les mostré 13 maestros en Querétaro protestando, 13. Y la última, la CENTE no representa a las y los trabajadores de la educación. No representa. De 1 millón, en la educación pública somos 2 millones, más de 2.200.000. El año pasado, y muy probablemente ahora, si no es que menos, paran 80.000. Casi todos en Oaxaca, ya, así hay que decirlo, en un estado, 80.000. ¿Qué representan de la educación pública? Menos del 4%. No representan, ya lo comenté el año pasado, no representan a profesores de nivel medio superior, no representan a profesores de nivel superior, y de la educación básica paró simplemente un 5%. Si dijéramos, hay un paro de 1 millón de maestras y maestros en el país, uno dice, ah, caray, 1 millón ya es un paro. Pero tampoco representan a las y los trabajadores del ISSSTE. 3 millones de trabajadores activos en el ISSSTE. Los que pararon no llegan ni al 3%. Y de los que estamos afiliados al ISSSTE, ya incluyendo jubilados, que somos más de 4 millones, los que pararon representan un triste 2%. Así de sencillo. Dejo de compartir. Y bueno, pues yo no sé si realmente la dirigencia de la CENTE cree que con sus acciones va a generar simpatía en habitantes de la Ciudad de México, a los que les impiden movilizarse o les dificultan movilizarse. ¿Por qué van y se concentran en la Ciudad de México? Porque no hay ningún paro nacional. Así de sencillo, no hay ningún paro nacional. Y las acciones violentas, lo hemos visto, salen siempre por parte de integrantes de la CENTE. No es la policía, lo hemos visto, no hay videos, no hay fotografías, que la policía los agrede. La policía se defiende de las agresiones. Eso es muy distinto. Termino mi comentario. Los derechos se defienden, gobierne quien gobierne. Sí, pero no lo aplicaron, curiosamente, los liderazgos de la CENTE, no lo aplicaron ni con el PAN, ni con el PRI. Y luego vemos a dirigentes como el de la Ciudad de México, que se abrogan la representación de todas las maestras y los maestros de la Ciudad de México, cuando el año pasado de 4.400 escuelas
solo pararon 79. Es decir, ni siquiera el 2%. Y quieren presentarnos, que ese es otro error que veo en los medios de comunicación, cuando dicen la CENTE, es que son las maestras y los maestros. No, no son las maestras y los maestros. Es un 5% de maestras y maestros de la educación básica. Y el otro 95%, ¿qué? Y son un 3.6% de maestras y maestros de la educación pública. Bueno, pues Jacobo, ojalá y reflexionen sobre esto. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a reflexionar. Me pareció muy mal. Vi un video de una agresión a trabajadores de limpia de la Ciudad de México, en la que integrantes de la CENTE le querían robar el camión, le querían quitar las llaves del camión para arrojarlo contra las vallas que están protegiendo el Zócalo. Eso es violencia y es una agresión, ¿eh? Quererle robar el camión a trabajadores de limpia. Y el chofer del trabajador de limpia, que no se dejó, fue amenazado por integrantes de la CENTE que lo iban a desnudar en público. Así de sencillo. Y miren, una pregunta al caso de Silvano Ríos. ¿Qué tan válidas son las peticiones de la CENTE? Vámonos a dos, Jacobo. Dos. Pretenden un aumento salarial del 100%. Bueno, reto a toda la dirigencia de la CENTE en su conjunto a que nos den una lista de países en los que las y los trabajadores han logrado aumentos del 100%. Porque, ojo, son trabajadores federales. Quiere decir que les paga el gobierno con recursos públicos. Un aumento del 100% implica el doble de recursos destinados a una parte de la población. Todas y todos nos deberíamos de preguntar, ¿y por qué a ellos de educación básica de algunos estados se les debería de aumentar el 100% y a otras categorías laborales no? En el caso de la pregunta de Silvano Ríos, que es muy pertinente, pues yo no he visto ninguna corrida financiera que les corresponde a los dirigentes sindicales de la CENTE que nos digan cuánto le costaría al país un aumento salarial del 100%. Que me disculpen, pero pedir un aumento salarial del 100% es algo inviable, totalmente irreal. Que nos digan de dónde saldría el dinero para que se les aumente el salario del 100%. Y yo fui dirigente sindical y fui secretario general de un sindicato de maestros, los académicos, las y los académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nunca jamás pedimos aumento del 100% por la sencilla razón de que sabíamos que llevaríamos a la quiebra a nuestra fuente de empleo, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y aquí ya anda por el profesor Víctor Ancheita, que conoce muy bien de este tema. Y la otra, miren, a ver, ¿las afores son malas para los trabajadores? Claro que sí, pero esa discusión viene desde principios de los años 80. O sea, desde hace 45 años eso ya se sabía. ¿Por qué dejaron pasar 45 años, 44, para darse cuenta de las afores? Muchos ya lo sabíamos, ya se sabía desde hace décadas. Y bueno, con respecto a lo que dice Silvano Ríos, pues yo sigo esperando. El año pasado, Jacobo, Víctor Ancheita, el año pasado yo aquí planteé que la dirigencia de la CENTE ya debería de haber contratado actuarios, porque dinero tienen para movilizaciones. Les sería más útil contratar actuarios para que les hagan una corrida financiera y que nos digan a mexicanas y mexicanos cuánto
¿cuánto costaría la derogación de la ley del ISSSTE del PRIAN? ¿Cuánto? Porque eso lo pagaríamos todas y todos. Y también aquí lo comenté, hoy se quejan de las Afores muchas y muchos maestros que por libre albedrío eligieron las Afores. También esto el pueblo de México lo tiene que tener muy claro. Y también la CENTE nos debe dar esos números. ¿Cuántas de las maestras y los maestros que hoy están en contra de las Afores decidieron irse a las Afores? Yo les cuento, en mi centro de trabajo tecnológico de Querétaro, dos tercios de las y los trabajadores administrativos y académicos se fueron por las Afores, a pesar de que les dijimos que iban a echar a perder su jubilación. Y lo hicieron porque les ofrecieron dinero. Entonces, si en su momento, si hace 18 años tú firmaste que te querías ir a las Afores, pero que te dieran dinero, ya por aquí hay cifras, no cualquier dinero, eran cientos de miles de pesos, incluso millones de pesos, y la pregunta es, ¿eso lo van a regresar? ¿Ese dinero que recibieron en 2007 lo van a regresar con intereses? Esa es otra cosa que la CENTE no dice, porque fíjense, qué chistoso que yo firmo, me dan dinero, que se fueron directamente a mis Afores, pero hoy estoy en contra de las Afores. Pues no. Y como dice aquí Alfredo García, yo creo que sí, los auténticos profesores se les cae la cara de vergüenza a ver los destrozos probablemente pagados por el PRIAN. A mí sí me da vergüenza como profesor. No me representan estas acciones vandálicas de la CENTE. Es muy patito también decir, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, y que maestras y maestros de la CENTE no tengan claro la diferencia de los gobiernos de la 4T, que han sacado a 13 millones de la pobreza, con respecto a los gobiernos del PRIAN, que fueron sus verdugos. Porque sí es muy raro, y hay que pensar mal, que no hayan hecho este tipo de acciones durante los gobiernos de los que impusieron la ley del ISSSTE.